nosotros hemos estado hablando acerca de la sanidad del corazón, y hoy comienzo a describir más las diferentes áreas de pecado, las diferentes áreas de ataques que el enemigo usa para dañar nuestro corazón, para hacernos desobedecer a Dios. Nosotros, por ejemplo, fuimos creados con libre albedrío. Tenemos una voluntad para elegir. Dios nos creó así. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué le parecería a usted si usted obliga a una persona a amarlo? ¿No? ¿Le gustaría? ¿Le gustaría si la otra persona le dice, yo te amo porque te tengo miedo, te tengo terror? Te tengo miedo, terror de que me mates, que me castigues, que me destruyas. ¿Qué clase de amor es ese? O simplemente obligar a una persona que ame. Bueno, yo quiero decirle a todos los que me están escuchando que Dios nos ha hecho con una voluntad para elegir. Dios no quiere que nadie a obligar que lo amen. El amor a Dios es una decisión. No solamente decidir amar a Dios y a honrar a Dios con nuestra decisión, pero también de decidir qué vamos a plantar en nuestras vidas. Si vamos a plantar para el pecado o vamos a plantar para el espíritu. Si vamos a plantar para... la Biblia dice que el que planta, planta, esa es la palabra que usa, el que planta para pecado, para la carne, entonces va a cosechar corrupción. Pero el que planta en el espíritu, entonces va a cosechar vida, va a cosechar espíritu. Y nosotros tenemos esa capacidad para elegir. Entonces, ¿cómo es que viene el mal? Cuando nosotros elegimos pecar, entonces el mal se manifiesta en nuestras vidas. Y eso no es que... Mucha gente dice, ¿por qué Dios permitió eso? No, Dios no permitió eso. Porque Dios no permite el pecado. Dios no permite el mal que produce pecado. Yo planto para el pecado. Yo invierto en decisiones pecaminosas. Y eso después se manifiesta el mal en nuestras vidas. Y por eso Dios nos ha dado esa capacidad. Y hemos estado hablando por todos estos días de cómo discernir entre el bien y el mal, de cómo conocer los caminos de Dios, la palabra de Dios, para saber lo que Dios desea en nuestras vidas, lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere en nuestras vidas, lo que Dios no quiere. Y estos programas que estamos presentando son presentados con mansedumbre, con amor, sin acusar a nadie, pero presentando de cómo nosotros podemos elegir entre el bien y el mal. Podemos elegir plantar o invertir en algo pecaminoso. Y ahora les voy a empezar a hablar de algo que nosotros podemos hacer algunas veces como creyentes. Nosotros podemos. El que dice que no peca, dice la palabra que es mentiroso. Y yo hoy no le vengo a hablar de pecados horribles, inmorales. No, mire, el primero que voy a tocar va a ser el pecado de la amargura. Y vamos a tomar una miradita a este mundo invisible, donde Satanás busca tomar dominio y control sobre nuestras vidas. Hay espíritus, principados, espíritus malignos que responden a un principado más alto. Y existen diferentes niveles de autoridad y poderes en el ámbito de Satanás. Y el espíritu maligno que preside sobre cada nivel de la jerarquía de un principado es más malo que los que le responden a sus órdenes. Mire, Lucas 11 dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla
encuentra que la casa está barrida, limpia, adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores. ¿No ves que hay espíritus que son peores? Hay una jerarquía. Hay espíritus que son peores de los peores de los peores. Son más malos de él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es decir, cuando entraron los espíritus más malos, peores del que estaba antes, entonces el estado de esta persona es peor de cuando estaba el primer espíritu maligno. Si la casa original, una casa es una persona, y aun cuando nuestra vida ha sido barrida y adornada, el espíritu maligno intenta regresar, trayendo consigo a 7 espíritus más malos y más poderosos de los que habían salido. Y para prevenir que estos espíritus vuelvan a entrar, debemos mantenernos llenos de la palabra de Dios y del conocimiento de Dios, renglón tras renglón, línea sobre línea, como dice Isaías. El antídoto para las tácticas de Satanás es una llenura continua del Espíritu Santo. Por eso es importante que enseñemos y enseñemos y estudiemos y estudiemos y estudiemos y apliquemos y apliquemos y apliquemos la palabra de Dios. No solamente que enseñemos y oigamos la palabra, que la estudiemos, pero que también la apliquemos. ¿De qué nos sirve si escuchamos la palabra y después no la aplicamos? Entonces cuando el enemigo vuelve a atacarnos en áreas que Dios ya nos ha liberado, debemos estar preparados. Usted va a decir, no, cuando Dios te libera, ya está. Bueno, sí, claro, ya estás libre, pero el enemigo va a volver. Eso no, que tú estés libre de una atadura, que tú estés libre de un hábito que tenías cuando no conocías a Jesús. Eso no significa que el diablo no va a tratar. Es claro que él va a tratar. Y no solamente va a tratar, pero va a venir con más poder, que va a venir con más violencia, porque se va a traer a otros espíritus más fuertes. Y cuando ese espíritu maligno toca la puerta de nuestras mentes con una tentación seductiva, un sentimiento, un pensamiento, una imagen mental, intentando hacernos cautivos una vez más, ¿sabe lo que el creyente dice? Apártate de mí, Satanás. Detrás mío, Satanás. Como dijo Jesús, apártate de mí, Satanás. Te reconozco. Eso viene de ti, te reconozco. Quieres volver a decirme lo mismo que me decías antes. Pero ahora, en el nombre de Jesús, te reprendo, te echo fuera. Ya sé a dónde quieres que yo vaya. Ya yo he estado en ese lugar y he decidido que ya no participaré más de ese pensamiento, esa actividad. Te ordeno que me dejes, porque yo le pertenezco a Jesucristo y hablo bajo su autoridad. Debemos estar preparados para mantener alejados a esos espíritus malignos y para echarlos fuera en cuanto los reconozcamos en nuestras vidas. Yo sé que he sido liberado, y usted ha sido liberado, y que usted ha decidido deshacerse de todo pensamiento y apartarse de toda actividad que no es de Dios. Pero cuando uno empieza a caminar con el Señor, esa naturaleza tiene que ser transformada. Quiero reemplazar todas las mentiras de Satanás con la verdad de Dios. ¿Lo desea usted también? Sí, nosotros hemos sido creados para darle gloria a Dios y para disfrutar su presencia por toda la eternidad. El asunto es este: ¿estamos disfrutando de un camino diario con Él? ¿Estamos caminando en gozo, en victoria, en alabanza? ¿Le damos honor con nuestras vidas? ¿Estamos libres de la influencia de los principados de Satanás? Mire, otra vez, Lucas 11 dice así: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, escúcheme bien ahora, cuando viene otro más fuerte que él
y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Sí, el fuerte armado al que estos versículos se refieren son los principados de Satanás. Él está armado. ¿Qué significa esto? Esa palabra armado significa estar completamente armado con toda una armadura, de pie a cabeza. Este ser fuerte armado está completamente equipado y esto le produce paz en su vida porque Satanás tiene dominio sobre nuestras vidas. Pero fíjese que aquí habla del otro más fuerte. ¿Y quién es el otro más fuerte? Jesucristo. Jesucristo viene con el poder y autoridad que Él tiene y nos da esa autoridad y nosotros somos más fuertes entonces. En muchas partes de la Biblia las Escrituras le conceden a los cristianos la autoridad de utilizar el nombre de Jesús. Marcos dice, y estas señales seguirán a los que creyeren, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Siendo el más fuerte en Cristo, tomamos todo armamento, armadura de estos principados, dejándolos desnudos y débiles y desarmados, incapaces de luchar contra nosotros. ¿Y en qué consiste esa armadura? Del fuerte armado. Y un principado es un demonio que gobierna, que tiene a varios demonios con menos autoridad debajo de su autoridad. Y la amargura, escúcheme bien ahora, la amargura es un demonio gobernante. Y los que le responden, dándole protección y actuando como una armadura, son la falta de perdón, el resentimiento, la ira, el odio, la violencia y el homicidio. Bajo la jerarquía del principado de la amargura, el resentimiento es peor que la falta de perdón. Y este último le responde al resentimiento. El resentimiento es resentir, es decir, tener el mismo sentir y repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. ¿Y por qué entra el resentimiento? Entró por la falta de perdón. Entonces una persona no perdona, no cancela las deudas de la otra persona y entra el resentimiento. Claro, la falta de perdón le permitió al resentimiento que entre, y el resentimiento es algo mucho más fuerte. Repercusión es peor que el resentimiento. ¿Y por qué la repercusión? Porque cuando uno tiene resentimiento, ¿sabe lo que empieza a pensar? Empieza a pensar de cómo vengarse, de cómo desquitarse. Entonces ya la falta de perdón entró, le abrió la puerta. Después entra un espíritu más fuerte que se llama el resentimiento. Y el resentimiento está a la mañana, a la tarde, a la noche. Algunas veces hay personas que están tan resentidas que mientras están orando, están resentidos. Y oran maldiciones sobre gente. Hay gente que están profetizando la muerte de otras personas porque no están de acuerdo con ellas. La destrucción de esto, resentimiento. ¿Y por qué? Porque por falta de perdón. Y después entra un espíritu más fuerte, el resentimiento. Y después entra un espíritu aún más fuerte que se llama la repercusión o el desquite o la venganza. Y ya se empiezan a hacer planes para ver cómo se destruye a esa persona. ¿Qué cosa, no? Y la palabra nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escúcheme bien, ahí no termina el versículo, el pasaje, ahí sigue, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando se impida, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué significa seguir la paz con todos? Y significa buscar activamente la paz con otras personas. Si ocasionamos un problema, calumnia, chismes, resentimiento, no estamos buscando la paz. Más bien estamos demostrando que tenemos problemas serios que debemos enfrentar. Estos versículos son muy claros. Si no buscamos paz y santidad,
no veremos a Dios porque habremos fracasado en recibir la gracia de Dios. La palabra griega esa implica que llegamos tarde a la gracia de Dios. Mire, yo sé que este pasaje lo hemos escuchado miles de veces. Sin santidad nadie verá al Señor. Ese pasaje no solamente dice eso, pero mire lo que dice. Mire de qué santidad está hablando. Mucha gente dice, sí, santidad verá al Señor, y hablan de diferentes interpretaciones de lo que es santidad. Santidad de esto, santidad del otro. Escúcheme bien. Mire lo que dice Hebreos 11. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie podrá llegar o alcanzar al Señor. Pero escúchame bien ahora. Eso dice, de ver al Señor, dice que mirando bien, que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ello muchos sean contaminados. Y hay gente que piensan que están caminando en santidad porque se visten así, porque hablan así, porque cantan así, porque van al culto, a la iglesia 4 veces por semana, porque diezman, porque oran. Está bien todo eso. Yo no le estoy diciendo que no lo haga, pero este pasaje dice así, que tenemos que seguir la paz con todos y la santidad. ¿Cómo? Mirando bien que no lleguemos tarde de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque puede brotar una raíz de amargura. ¿Ve? Aquí está, la raíz de amargura. La raíz de amargura. Y nosotros estamos preocupados por de cómo esto y cómo nos comportamos y cómo caminamos y cómo esto y cómo el otro. Y ¿saben una cosa? Que gente que tiene amargura, resentimiento, falta de perdón, venganza, odio, violencia, homicidio. ¿Y saben qué? El homicidio no es pegarle un tiro en la cabeza a alguien. El homicidio es destruir a una persona con la lengua. Matar a una persona con la lengua. Yo conozco gente que han tratado de destruirme con su lengua. Y que están destruyendo a otra gente. Y que quieren tumbarle la cabeza a este y tumbarle la cabeza al otro. Y hablan así. Gente creyente que quieren tumbarle la cabeza. Eso no es santidad. Eso no es seguir la paz con todos y la santidad. Eso es permitir que una raíz de amargura que entra por la falta de perdón, que es un espíritu, que ahora le voy a decir eso de la falta de perdón. Eso de la falta de perdón, y aquí terminamos por este programa, eso de la falta de perdón es algo muy grave en la presencia de Dios. ¿Por qué? Y porque Dios nos ha perdonado. ¿Y de qué nos ha perdonado? Nos ha perdonado del pecado. Y si Él me ha perdonado a mí, ¿cómo yo no puedo perdonar a alguien más? Jesús habla acerca de ese hombre que fue perdonado una gran cantidad de dinero. Y el amo lo perdona, y cuando sale todo contento porque ha sido perdonado, se encuentra con alguien que le debía unos pocos centavos. Y se lo pide. No se lo pide, se lo demanda. Y el otro le dice, no, mira, no puedo pagarte porque no tengo. Y ¿saben qué? Lo pone en la cárcel. A este pobrecito que le debía unos pocos centavos, lo pone en la cárcel. Cuando su amo no le perdonó de ponerlo en la cárcel porque él debía mucho. Cuando el amo se entera de que éste, habiendo sido perdonado mucho, no puede perdonarle a alguien un poquito, ¿qué hace? Lo mete en la cárcel a él. Pero fíjese lo que dice. No solamente que lo metió en la cárcel, pero dice que espíritus, que verdugos venían diariamente a torturarlo. Espíritus acusadores. ¿Cómo vienen los verdugos a torturarlo? A alguien que no perdonó. Habiendo recibido el perdón de todos sus pecados, ahora no puede perdonar a alguien. ¿Y qué pasa con la falta de perdón? Otra vez, la falta de perdón
que produce resentimiento. ¿Y por qué? Porque si yo no perdono a una persona, tengo su ofensa delante mío continuamente. Y ese es un resentir y un resentir y un resentimiento. Es como una película que pasa y pasa, y la misma película pasa y pasa y pasa. Y ese resentimiento produce desquite, venganza, porque ya empiezo a hacer planes de cómo me voy a vengar. Y eso produce el enojo en mi vida. Y el enojo produce violencia, la violencia produce odio, y el odio después finalmente produce homicidio. Y usted va a decir, no, pero ¿qué significa? El homicidio es cuando nosotros destruimos una persona con nuestra lengua. Le destruimos la reputación, le destruimos el testimonio, decimos cosas falsas. ¿Y eso cómo entra? Entra con la amargura. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe que Dios quiere que usted sea libre de eso? Sí, usted puede perdonar, y ya en los próximos programas vamos a empezar a hablar del perdón. ¿De qué significa el perdón? El perdón no significa simplemente yo te perdono, no simplemente significa está bien, no vamos a olvidar. El tiempo no borra las memorias. El tiempo las empeora. Hay que perdonar. Nosotros estamos grabando todos estos programas, todas estas lecciones, y si usted las desea, ahora al final de este programa le vamos a instruir de cómo conseguirlos. Nosotros queremos invitarle también a asistir a nuestras reuniones a la iglesia Puerta del Rey en Woodland Park, que es el pueblo de West Patterson en Nueva Jersey. Al final de del programa le tenemos el número de teléfono para llamar si usted quiere venir, o si no, puede visitar nuestra página puertadelrey.org, www.puertadelrey.org. Si no, llama a nuestro teléfono, que le vamos a responder su llamada. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Amén.